Buenos días. Este vídeo es respuesta al segundo que ha hecho Santiago Alarcón sobre mi libro Año 303, Inventan el cristianismo sin haberlo leído. En el segundo vídeo se ve que se ha informado o le han informado mejor y hace una larga exposición de argumentos que supuestamente rebaten mi tesis. Primero empieza hablando de la tradición oral, que según él 150 o 200 años es perfectamente admisible que no haya ningún escrito sobre una persona determinada, que sea famosa. Yo le pondría el ejemplo de Sócrates. Sócrates, en vida suya, escribieron Platón, Aristófanes y Jenofonte. Y Aristófanes en contra y Platón y Jenofonte a favor de Sócrates. Es decir, que cuando una persona es famosa, aunque no haga milagros, aunque no resucite, aunque no ascienda a los cielos, aunque no funde ninguna iglesia, sus contemporáneos se dan cuenta de que ese hombre tiene algo que decir y escriben sobre él. Lo mismo le pasó a Hipatia, que tampoco hizo ninguna de esas maravillosas acciones que se atribuyen al otro personaje, y sin embargo, pues hubo personas contemporáneas de ella que hablaron elogios de dicha mujer. Bien, después de hablar de la tradición oral, necesaria para cubrir ciertos plazos, el señor Alarcón habla de los cuatro autores laicos que todos conocemos cuando estudiamos un poco el cristianismo primitivo, que son Tácito, Suetonio, Flavio Josefo y Plinio el Joven. Yo defiendo que esos cuatro, que van en bloque, siempre, se les cita siempre juntos, dos de ellos son interpolaciones hechas por Lactancio, que hizo interpolaciones cortas, y dos son interpolaciones hechas por Eusebio, que hizo interpolaciones largas, con más de 5 frases, porque él necesitaba 5 frases para poner su firma, su acróstico oculto, Simón, que significa me río yo de esto. Las interpolaciones hechas por Lactancio, evidentemente no hay pruebas de que las hizo Lactancio, pero las interpolaciones hechas por Eusebio de Cesarea sí que hay pruebas de que las hizo Eusebio de Cesarea, porque él dejaba siempre un acróstico semioculto en sus obras, en todos los pasajes, en todos los capítulos de sus obras. Y estos pasajes en griego están en el libro Año 303, Inventan el cristianismo, en las páginas 520 y 526. Ahí se ve perfectamente cómo escribió Eusebio su firma en los pasajes que adjudicó a Flavio Josefo, el testimonio flaviano, y a Plinio el Joven en su carta famosa a Trajano, que hablaba supuestamente de los cristianos. La coloca en la respuesta de Trajano, no en la carta de Plinio, sino en la respuesta de Trajano. Luego veremos dónde están esas cosas, aparte de en el libro. Y después, mi amigo Alarcón ofrece una serie de obras supuestamente cristianas o relacionadas con el cristianismo, criticándolo a favor de epístolas, los evangelios, las cartas de Pedro, de Juan, la carta de Hebreos, los padres apostólicos, apologetas como Justino y los padres de la Iglesia del siglo II. Bien, aquí se da el siguiente hecho. Un investigador denuncia que todas las obras cristianas primitivas anteriores al 325 son falsificaciones de dos señores, Lactancio y Eusebio de Cesarea. Y los que van a rebatirle evitan cuidadosamente leer el libro, no quieren saber nada de las pruebas aportadas, que son 3, luego hablaremos de ellas, y ofrecen como demostración de que el libro es una tontería, de que solo dice necedades y tonterías, que no hay que hacerle caso, que es marginal, ofrecen las obras falsificadas por los falsificadores del siglo IV. Esto es para reírse, porque no quieren ni oír hablar de las pruebas ofrecidas en el libro, que son pruebas documentales, escritas,
que se ofrecen además en el libro en griego, para que las pueda leer también un señor que habla inglés y que no sabe castellano, y como prueba de que está equivocado, le sacan todas las obras falsificadas. Cualquiera que tenga un poquito de inteligencia se da cuenta de que no querer enterarse de la denuncia y ofrecer las obras denunciadas como prueba de que la denuncia es falsa es un completo absurdo. Pero hay otro truco, otra falsificación, otra falsedad moderna que es necesaria para tapar la falsedad antigua. Y esta falsedad moderna es la paleografía. La paleografía no data. No data. La prueba es que cuando se aplica a ciertos papiros neotestamentarios, hay un señor que empleando la paleografía la llega a datar en el año 85 del siglo I, otro señor dice que no, que es del siglo II más bien, y otro señor dice que es del siglo III. Todos ellos paleógrafos. La paleografía no es una ciencia, no es una disciplina, es un instrumento que viene muy bien para poder hacer lo que uno quiera. Es decir, para sus prejuicios, sus ideas preconcebidas, defenderlas basándose en que hay ciertas letras que son del siglo tal o del siglo cual. De manera que todas las supuestas pruebas ofrecidas están datadas entre comillas, con un instrumento que es completamente ineficaz y que cuando se aplica y salen las cosas, luego daremos los enlaces, se demuestra que con la paleografía se hace cualquier cosa. Y luego, al final, ofrece mi amigo Alarcón un montón de referencias. En algún caso ni siquiera sabe pronunciar el autor que las hace, lo cual ya demuestra algo, de que no merece la pena hacer caso a estas cosas. No sirven para nada. No hacerle ni caso, recomienda uno de los referentes. No es serio, no es serio. Es marginal. Y expuesto el contenido de la aportación del señor Alarcón, vamos a ver cuál es la respuesta. A los escritos falsificados, cristianos, supuestamente cristianos, que son pues todas las obras falsificadas, está demostrado en la investigación realizada y expuesta en el libro que he citado, que son todas falsas, hechas por dos personas en el siglo IV. Cuando a un doctorando se le va a examinar de su aportación, de su supuesta aportación a la ciencia, se le pide que escriba un libro y que lo mande a los 5 miembros del tribunal elegidos en su universidad por su director de tesis, que son 3 de una universidad ajena y 2 pueden ser de la propia universidad, del doctorando y del director, y que ellos lo estudien el tiempo que necesiten. Ese libro que explica la tesis, el motivo de la tesis, a expertos de ese tema. Cuando lo han estudiado y han visto que efectivamente es un tema novedoso, entonces se convoca el tribunal, se convoca el examen al doctorando. Cuando se convoca ese examen ya saben que le van a dar sobresaliente cum laude porque efectivamente su tesis es una tesis novedosa y es una investigación propia. Y entonces en la sesión del tribunal se le da al doctorando un tiempo que no supera la hora para explicar con diapositivas, con lo que quiera, el contenido de la tesis que ya conocen los miembros del tribunal. Y luego se les da a estos un tiempo ilimitado para que hagan todas las preguntas que estimen pertinentes. Y después de todas esas preguntas y las respuestas aceptadas del doctorando, se reúnen y deciden sobre la tesis. Este es el proceso que se lleva y es el proceso que yo tuve con mi tesis sobre síntesis de mecanismos. En lugar de eso, yo he resumido en un libro
los argumentos que podría haber defendido ante un tribunal de ese estilo. Y los documentos los documentos falsificados son libros, escritos del Nuevo Testamento y otros muchos escritos supuestamente antiguos, primitivos, cristianos. Entonces, las pruebas tienen que basarse en escritos, en temas escritos, porque son los propios capítulos de los evangelios y de otros escritos cristianos supuestos. Y para concretar la defensa se necesitan tablas Excel para poder poner de diferentes colores las dos etapas de redacción con ideas opuestas, que es la primera prueba. Se necesitan tablas Excel para poder especificar y concretar y que se vea claro los acrósticos semiocultos, que es la segunda prueba, y se necesitan tablas Excel para contar las palabras de las estructuras que se dan en esos escritos. Y las estructuras son estructuras nuevas, descritas en primer lugar en el mundo por ese libro, con sumatoriales y anuales, huecos, hitos y cifras que consigue el azar y que consigue el autor. Y no son conocidas, no se han descrito nunca en ningún otro sitio. Por tanto, si no se saben, si no se conocen, no se pueden criticar. Bien, pues estas pruebas que se aportan en el libro pueden ser conocidas perfectamente por cualquier persona que no sepa castellano, porque se aportan en el libro el texto griego, con destacadas las letras de las firmas y las estructuras. ¿Qué pasa con esto? Pues que no se le hace caso, que no se lee, que no se quiere leer, que no merece la pena leerlo. Y entonces, pues no se sabe y se critica sin saber. ¿Qué personas critican esto? Y aquí voy a pasar a las críticas que ofrece mi amigo Alarcón. Pues según dice el señor Alarcón, Rudolf Karl Bultmann critica todo lo que no sea la versión oficial. No es extraño porque es un teólogo protestante que nació en 1884 y que murió en 1976. Y claro, un teólogo lógicamente defiende toda su carrera profesional. El segundo es Günther Borkamp, que fue pastor en Münster y Dortmund y que desde 1949 hasta el 71, en su jubilación, fue profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Heidelberg. Es decir, que tiene una trayectoria toda su vida dedicada a la enseñanza del Nuevo Testamento. En tercer lugar, habla de William Maxen, que fue primer vicario y luego párroco en la iglesia de Saint-Étienne en Lübeck, y que desde 1956 fue inspector de estudios en el Seminario de Predicadores de Prent. Seminario de Predicadores de Prent. Y, claro, su opinión es evidentemente favorable a que Jesucristo, pues, el non plus ultra. Y entre sus obras está la resurrección de Jesús de Nazaret y la resurrección de Jesús como problema histórico y teológico. Estas son las referencias que apunta el señor Alarcón. En cuarto lugar, ofrece a Robert McQueen Grant, que nació en el 17 y murió en 2014, y que fue un teólogo académico estadounidense y profesor de Nuevo Testamento y Cristianismo en la Universidad de Chicago. Y después ofrece la referencia de Robert Van Burst, que fue teólogo estadounidense y se retiró en 2018 como profesor de estudios del Nuevo Testamento en la Western Theological Seminary, es decir, Seminario Teológico del Oeste, en Holland, Michigan. Y también ofrece como testimonio a un señor, Craig A. Evans, que dice que ningún historiador serio hace caso a los relatos y objeciones de los mitistas. Los mitistas defienden que Jesucristo es un mito y están funcionando desde 2010 o antes. Pero este señor Craig A. Evans ha escrito 70 libros sobre Jesús y cercanías y defiende sus 70 obras. Y también habla de John Dominic Crossan, que es
ex sacerdote católico, iniciador del Jesus Seminar, o Seminario sobre Jesús, y que ha escrito 12 libros sobre estos temas también. Y es interesante, cuando uno oye referencias de personas, buscar el currículum de esa persona. No para atacar a la persona, sino para saber quién habla bien de Jesucristo histórico. Y entonces nos encontramos con que John Dominic Crossan ha escrito por lo menos 12 libros, pero lo interesante es ver qué editoriales le han publicado esos libros. Porque las editoriales son Salterre, le ha publicado 3, PPC Editorial, que es Propaganda Popular Católica, que también ha publicado 3, Verbo Divino, que le ha publicado 2, y luego otras 2 que no tengo claro cuál es su ideología predominante. Es decir, que de 10 libros de los 12 que se han publicado en este hombre, pues 10 son publicadas por editoriales con, digamos, eclesiales. Salterre, Vosotros sois la sal de la tierra, Propaganda Popular Católica y Verbo Divino, que solo edita libros de su casa central que está en Alemania. Eso lo sé porque estuve yo allá. Y así las demás. Si miramos los 45 libros editados por el doctor Antonio Piñero, sobre todo los antiguos, porque los recientes ya se van dando cuenta y van procurando buscar editoriales que no sean confesionales claras, los antiguos están editados también por editoriales confesionales, como será el caso de Craig A. Evans, pero como publica en Estados Unidos o en Inglaterra, no conozco cuáles son allá las confesionales. De manera que, ¿qué van a opinar estos señores? Pero vamos a ver una frase que alguien me ha dicho. A ver cómo rebate usted toda esta cantidad de referencias. Y tengo que responderle, ya lo he hecho. Está en el libro. Lo que pasa es que tienen horror y dicen que no lo han leído. Desde luego que el señor Alarcón no lo ha leído, esto es obvio. Pero los profesionales sí lo han leído y saben que no lo pueden rebatir. Por eso recomiendan con toda fuerza que no se haga caso, que no se lea. Su futuro vital depende de eso. Y ya digo que se puede leer el texto griego, el importante, donde están las pruebas, aunque el resto del libro esté en castellano. Voy a explicar por qué no han averiguado nada de la realidad de la historia. Porque tienen un conflicto de intereses. Uno no puede apuntarse a un grupo ideológico, como el católico, y luego investigar. Todo lo que escriban ha de confirmar la ideología del grupo. Todo lo que escriban ha de estar orientado en la dirección marcada por el grupo. No tienen libertad y por tanto no averiguan nada porque no investigan nada. Y entonces un ingeniero aficionado en este campo le saca ventaja y no tiene más remedio que sacar provecho de su titulación para ningunearlo. Yo defiendo que esta postura, la de ellos, no es científica. Si un tema lleva 150 años, desde el año 1850 en la Universidad de Tubinga, y no se ha resuelto, sigue habiendo controversia sobre el tema, sobre la historicidad de Jesucristo, es porque ese tema no se trata de manera científica. Y está viendo ya el lector cómo lo hacen. ¿Cómo hacen para no tratarlo de manera científica? Ignoran todo lo que se opone a sus convicciones, a sus opiniones, a sus creencias. Para ellos, lo que no les da la razón no existe. No hacen ni caso, dicen. No es serio. Psst. Es marginal. Y como no aceptan el diálogo, no hay diálogo. Y la pelota sigue en el aire, que es lo que les conviene. Que no se llega a ninguna conclusión sobre la historicidad de Jesucristo. Y llevan así 150 años, porque los demás se lo permiten. Yo he investigado y he trabajado muchas horas sobre estos temas. Y he expuesto en mis sitios accesibles, he expuesto los hallazgos que he hecho. Se critica, y alguno dice que es una prueba absurda, los acrósticos semiocultos, que
Eusebio usaba para firmar todas las obras que él hacía. Y hizo las obras de todo el Evangelio de Marcos, todo el Evangelio de Juan, todo el Sermón de la Montaña que interpoló a Mateo después de que Lactancio murió, 3 capítulos, 3 pasajes en el Evangelio de Lucas, la Didaché, las cartas de Ignacio de Antioquía, la carta de Santiago, las 3 cartas de Juan y la historia eclesiástica, claro. En todas estas obras firmó en todos los textos que él escribía, que en muchos casos era la obra completa. Y eso está demostrado y expuesto en el libro, pero no se quiere leer. Bien, pues he encontrado que también hay acrósticos ocultos del mismo tipo de los que empleó Eusebio de Cesarea en el siglo IV. También hay ese tipo de acrósticos ocultos en las epístolas de Plinio a Trajano. También los hay. Y eso está en el libro. Y también está, luego daré el enlace en la descripción de este vídeo. Y también hay estructuras idénticas a las que empleó Eusebio de Cesarea en el siglo IV, con sumatoriales y anuales, huecos, hitos y el azar y logros del azar en las cartas de Plinio a Trajano. También hay estructuras. Y además hay una tertulia sobre Plinio y Trajano en la web, que luego pondré el enlace, donde expongo la firma de Simón en la respuesta de Trajano a la carta de Plinio que supuestamente habla de los cristianos antiguos. Es decir, que Eusebio de Cesarea firmó con Simón la respuesta de Trajano a Plinio. Y esa carta no la escribió Trajano, la escribió Eusebio de Cesarea. Igual que la testimonio flaviano de Flavio Josefo, que también está la misma firma con las mismas características de localización. Para que no haya que acudir al libro, porque el libro tiene más de 900 páginas, dice mi amigo Alarcón, tiene 864. Para que no haya que acudir al libro, yo he expuesto, está en un enlace que se dará en la descripción de este vídeo, las 3 pruebas referidas a la carta de Santiago, a la primera carta de Santiago, las 2 etapas con ideas opuestas, las firmas ocultas de Eusebio de Cesarea como Simón y las estructuras que demuestran que eso era un escrito único, compacto, que no podía ni faltaba ninguna palabra, ni sobraba ninguna palabra. La edita Biblioteca Pléyades y está en la descripción del vídeo. Y además, para demostrar que la paleografía es una falsedad, no data, también he trabajado mucho este tema y en la web Sofía Originals, en Cristianismo Contemporáneo, cuyo enlace se da, hay multitud de artículos que se titulan Datación, Paleografía, y no me acuerdo qué otra cosa, pero allá están, que se pueden localizar y ver que la paleografía ofrece propuestas de datación. Y así se explica en círculos académicos. En círculos populares ofrece dataciones, evidentemente. Pues bien, el papiro P52, que es el papiro clave con el que se ha engañado a muchos investigadores que no han profundizado en el tema de las dataciones porque para sus averiguaciones no precisaban dataciones, el papiro P52 y su datación está en un artículo de la web. Y el papiro P46 también está descrito y detallado en un artículo de la web. Y ahí se ve que con paleografía un papiro, el P46, se data en el siglo I, en el siglo II o en el siglo III, en el que el paleógrafo quiera, le da igual. Basta con que coja las letras adecuadas porque el escriba que copió los textos que escribieron Lactancio y Eusebio en el siglo IV sabía imitar, como profesional que era, contratado por el emperador, sabía imitar las letras de los siglos que hiciera falta. Y cuando escribía, le decían, este libro es del siglo II, así que hazlo con letra del siglo II. Y él empezaba
cuidadosamente hacer con letra del siglo II. Pero a él le pagaban por esticos, por frases. Y si escribía muy despacio con la letra que tenía que imitar, pues escribía poco y le pagaban poco. De forma que llegaba un momento en que ya en la segunda o tercer folio, pues, o de papiro, pues ya la letra la distorsionaba y la hacía más rápido y no la copiaba con tanta precisión. Y la letra pues era más bien del siglo III, porque era la que él había utilizado cuando era joven. De manera que, por eso, se puede dar que en una cierta zona uses letras del siglo I cuando está escribiendo o copiando una epístola de Pablo, y luego ya vaya degenerando y las letras sean pues de otro siglo. De forma que esta es la explicación de que haya por paleografía distintos siglos según qué trozo o según qué letras coja el paleógrafo en cuestión. Y creo que esto es lo que tengo preparado. Lamento mucho que personas que han llegado a la conclusión de que Jesucristo no existió critiquen la labor de otros investigadores. Debiéramos juntarnos todos, ponernos de acuerdo, ver qué parte de nuestra investigación es plenamente acertada y presentar al público, a la ciencia, unas conclusiones de auténticos investigadores, de personas que no tienen compromisos de tipo ideológico o económico con nadie y que buscan solo la verdad. A esto se dedicará un futuro vídeo. Muchas gracias por la atención. En la descripción del vídeo están los enlaces que propongo que se sigan si alguien quiere realmente saber la verdad. Estos enlaces, las personas con conflicto de intereses, evidentemente no los leerán porque no les interesan, porque contraría sus intereses. Muchas gracias por la atención a este largo vídeo.